Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, un médico que ha trabajado en la Amazonía, los Andes, la costa del Pacífico y la Federación de Rusia, y que hoy va a explicarles a ustedes por qué la OTAN es el origen de la guerra ruso-ucraniana, la crisis económica descontrolada que comienza a vivir el mundo. Putin es el equivocado y Zelensky es el estúpido. ¿Cómo suceden los hechos y los acontecimientos? Para eso les voy a invitar a ustedes a que me sigan en la explicación que les voy a dar a través de este pequeño cuadro, ¿no? Miren, hoy les hablaremos acerca de cómo sucede todo este fenómeno y empezaremos por explicarles que tenemos aquí Ucrania, y Ucrania tiene el presidente Zelensky. El presidente Zelensky no es un político, es un cómico, es un comediante que llevaba una vida no relacionada con los problemas reales de la sociedad, sino con problemas conectados con el humor y tomados, como se dice, a la ligera. Él se convierte en un estúpido. ¿Por qué? Porque pretende que Ucrania sea parte de la OTAN. Y al momento que pretende que Ucrania sea parte de la OTAN, se encuentra con que Rusia le dice no es posible. ¿Por qué Rusia le dice a Zelensky que no es posible, que no es conveniente, que no le conviene hacer eso? Anteriormente, la OTAN, en su loco afán de expandirse y de convertirse en la fuerza hegemónica mundial, en el mayor poder militar, se trata de irse y de conquistarle a Georgia, otra de las repúblicas que están por acá, en esta parte, en el Mediterráneo, aquí arriba, en el Mar Negro propiamente. Y Georgia, la cuna de Stalin, Stalin era georgiano, no era ruso, había sido instruida, preparada, adiestrada en todo desde el año 1917 por la Unión Soviética. Los soldados georgianos eran parte del ejército soviético, conocían de sus armamentos, de sus estrategias, tenían bases militares comunes y estaban muy próximos a Rusia. El que Georgia haya querido pasarse a la OTAN significaba para Rusia que la OTAN iba a tener la seria posibilidad de invadir Rusia usando los soldados georgianos que habían sido entrenados y formados durante 90 años por la Unión Soviética. Conocían sus estrategias, su idioma, sus historias, su geografía, todo. Esos soldados, al pasarse al lado de la OTAN, se convertían en una amenaza para la Unión Soviética. Entonces Rusia se convertía en una amenaza para Putin y para Rusia. Entonces Rusia inmediatamente invade Georgia con cañones y le quita Odessa del Sur y Abjasia, que eran territorios que tenían mayor población rusa que georgiana, hablaban ruso, y crea una especie de zona de cerco, una especie de poza alrededor del castillo,
para evitar que en algún momento los europeos que tenían ya submarinos, ya barcos en el Mar Negro, los de la OTAN, puedan invadir Rusia y hagan una pelea entre hermanos de toda la vida. Los georgianos fueron parte del Imperio Ruso desde la época de Pedro el Grande. Pedro el Grande y Catalina conquistan Georgia, conquistan Armenia, conquistan Uzbekistán, Kazajstán, conquistan Crimea, les ganan a los ingleses Crimea. Es territorio ruso de Catalina y de Pedro, y ellos los incorporan como, cuando llega a la Unión Soviética, como repúblicas, parte de la Unión Soviética. Cuando llega a Ucrania, se le ocurre a Zelensky, que era un populista, como aquí tuvimos a Abdalá Bucaram, un hombre de tarima, un showman, un tipo que le encantaban los aplausos, que le encantaba ser el show. Se le ocurre que, dado que en Ucrania hay un montón de desempleados y de desocupados, que la materia prima más importante de Ucrania es el trigo, y que sobreviven gracias a que Rusia les paga por el tránsito del gas hacia Europa, les convenía más ser parte de la Unión Europea, porque los euros eran una moneda sólida, una moneda que les permitía además el libre tránsito por Europa a los europeos. Es decir, Europa les estaba seduciendo. La Comunidad Económica Europea les dijo: vengan acá, pásense al lado mío y miren, ustedes van a poder irse a Francia, van a poder irse a España, a Portugal, a Alemania, todos estos países les van a decir bienvenidos, como personas, como trabajadores, y con sus productos. Además les vamos a pagar en euros. Bueno, eso era una tentación inevitable para Zelensky. Pero le ponen una condición y le dicen: sí, pero para poder entrar a la Unión Europea, ¿por qué mejor no se pasa primero a la OTAN y se hace miembro de la OTAN? Le seducen igual que le sedujeron a Georgia, igual que le sedujeron a Colombia. Le ofrecen un acuerdo de libre comercio a Colombia y a Ecuador, y luego a Colombia le dicen: ¿no quiere ser parte de la OTAN? ¿Qué le parece? Sea nuestro aliado en Sudamérica. Y entonces Putin dice: hey, un momentito, señores de Ucrania, toda la vida, desde que somos Imperio Ruso, ustedes son parte del Imperio Ruso, y ahora, después, desde que somos Unión Soviética, después de que somos la Unión de Estados Independientes, nosotros, los rusos, les hemos dado a ustedes instrucción militar, les hemos dado armas, les hemos enseñado a construir hasta bombas atómicas, les hemos dado estaciones centrales nucleares, les hemos dado todo nuestro conocimiento y nuestros secretos. Y ustedes ahora se quieren pasar con el enemigo que nos quiere hacer la guerra en el Pacífico, que nos quiere hacer la guerra en el Ártico, y que nos quiere hacer la guerra también en América Latina, ya en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, donde nosotros estamos colaborando con esos gobiernos. Ustedes quieren pasarse al enemigo. Entonces Rusia le dice: no se pueden pasar al enemigo. Zelensky dice: me vale un comino lo que usted diga, señor Putin. Y va y comienza a negociar y convertirse en parte de la OTAN y en parte de la Unión Europea. Putin, con la justificación, igual que con Georgia, de que tenían población rusa en su territorio, entonces invade Crimea primero,
porque en Crimea, que siempre fue de Rusia, nunca de Ucrania, sino que Nikita Khrushchev se le ocurrió un día, hecho el generoso, cederle a Ucrania, y donde desde la época de Pedro el Grande, desde la época de Catalina, tenían la base naval más importante del Mar Negro y del Mediterráneo, era el puerto de salida al Mediterráneo, al Mar Negro, y el puerto militar más importante, Crimea. Pues le quitan Crimea, le dicen: un momentito, aquí hay más rusos y aquí tenemos todo nuestro ejército, y este es un punto clave de nosotros porque esta es nuestra salida al Mediterráneo y al Mar Negro. Ucrania protesta, dice: eso no, eso es nuestro, nos lo regaló Nikita Khrushchev. Sí, pero Nikita Khrushchev los regaló hace ¿qué? Hace 50 años, esto nosotros lo tenemos desde hace 200. ¿Qué les pasa? Luego van y le dicen: tenemos aquí el río Dnieper. Esta parte de Ucrania siempre fue suya. Esta parte del lado este de Ucrania siempre fue nuestra. Siempre fue nuestra. Era territorio de los cosacos del Don. Pero cuando ustedes quisieron separarse de la Unión Europea, pasar a formar parte de la URSS, nosotros les dimos a ustedes esa parte y ustedes se quedaron con ella hasta este momento en que estemos nosotros. Pero resulta que desde que ustedes deciden cambiarse y abandonar la Unión de Estados Independientes y darnos la espalda a los rusos, y irse con la Unión Europea, con Estados Unidos, ustedes comienzan a matar ciudadanos rusos que viven en esta zona. Sí, pero es nuestro territorio, y ellos, ¿por qué no se largan allá? Ustedes en Rusia tienen de más territorio, y con esa descongelada que tienen allá en Siberia, ahora les hace falta gente allá, ¿por qué no se los llevan a todos los rusos allá? Le dicen: miren, nos podemos llevar, el problema está en que ustedes conocen todas nuestras estrategias, conocen todas nuestras armas, conocen toda nuestra historia, han sido formados por nosotros, hablan nuestro mismo idioma, cantan las mismas canciones, se ríen de los mismos chistes, lloran por las mismas situaciones. Hemos compartido momentos dramáticos como la Segunda Guerra Mundial, nos hemos ayudado, y ustedes me quieren dar ahora la espalda, irse con el enemigo y utilizar mis propias armas contra mí. No, señores, si lo hacen, les voy a atacar. Bueno, ataque, pues a ver qué pasa. ¡Pum! Se meten con Putin, sabiendo que Putin hizo lo que hizo en Chechenia, que también quiso hacer lo mismo. Hizo lo que hizo en Georgia, que también quiso hacer lo mismo. Ahora le dijo: te voy a dar tu tuca, toma tu tuca. Pero detrás de ellos estaba la OTAN. Y la OTAN, desde la época de George Bush, se volvió loca. George Bush, después de las Torres Gemelas, perdió todo el sentido común, la coherencia, y se fue a pelear en Irak, llevándoles consigo a los de la OTAN, inventando una mentira de que tenían armas nucleares, armas químicas, y cuando llegaron no encontraron nada, había sido una mentira inventada por ellos, y causaron una devastación. Al principio eran felices porque en 100 días llegaron a Bagdad. A los pocos días le mataron a Saddam Hussein. Y dijeron: bueno, aquí nomás no hay ningún problema. A ver, el señor vicepresidente, que es dueño de una empresa petrolera, va a llevarse el petróleo de Irak y va a venderlo como pago de deuda por habernos obligado a atacarle e invadirle.
y tienen que pagarnos los soldados, los cañones, los tanques, los submarinos, los aviones que hemos perdido, entre comillas. Luego atacan Afganistán. Ah, no, es que allá está Bin Laden, vamos a atacarle. Atacan Afganistán. Producen, lo hacen saltándose las Naciones Unidas, saltándose todo el mundo, atacan a Afganistán y durante 20 años llevan una guerra en la que producen increíble cantidad de crímenes de guerra que son denunciados por Julian Assange. Como Julian Assange les denuncia y los revela, que eran secretos de Estado de los Estados Unidos, ahora Julian Assange tiene que ir a parar en la cárcel. Y cuando le dicen, pero aquí hay delitos de lesa humanidad, tanto en Irak como en Afganistán, y luego atacan a Libia y producen la muerte de Saddam Hussein y una debacle en Libia que hasta ahora no se puede resolver. Se matan entre las tribus libanesas de Libia y se ha convertido ahora en el canal de salida de todos los emigrantes de África hacia Europa. Y luego atacan a Siria. También yéndose contra las Naciones Unidas. No le hacen caso cuando le dicen a las Naciones Unidas, oiga, pero no se meta. Y luego crean el Estado Islámico, un ejército. Y este Estado Islámico se lanza contra Estados Unidos, contra Europa. Hace una guerra de terror incontrolable. Y entran los rusos. Los rusos entonces comienzan a calibrar. Muy bien. Traen nuevas armas. Y en esas nuevas armas hay sorprendentes misiles, aviones de alta velocidad. Y no llegan ni a perder 100 hombres. Y con esas armas y con esa estrategia impiden que la OTAN y el Estado Islámico le derroquen al presidente Assad de Siria. ¿Sí? Ahí queda la cosa. Le paran. Y los Estados Unidos y la OTAN tienen la primera derrota frente a Rusia. Luego viene la derrota de Afganistán. Tienen que salir corriendo de Afganistán. A pesar de solo haber perdido 4.000 hombres. Se dan cuenta de que no pueden sostener una guerra porque tienen el ejército más caro del mundo. Y ese ejército más caro del mundo muere por su propio peso económico. Entonces tienen que sacarlo porque está comiéndose los recursos de Estados Unidos y de Europa. Lo sacan. Pero llega Donald Trump y lanza un misil desde 10.000 kilómetros de distancia y le mata al general en jefe de las Fuerzas Armadas de Irán, que está en visita diplomática en Irak. No está en el campo de batalla. Y el mismo Donald Trump se enorgullece de haber dado la orden de asesinar. Y entonces, eso no es un crimen de guerra. Y no es un crimen de guerra lo que hicieron en Afganistán, lo que hicieron en Irak, lo que hicieron en Siria, lo que hicieron en Libia. Pero a Estados Unidos no hay cómo juzgarlo, porque no pertenece al Tribunal Penal Internacional. Y como no pertenece al Tribunal Penal Internacional, ni tampoco a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, ni tampoco a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, no hay cómo juzgarlo. Gracias a esta guerra, ahora Estados Unidos se tiene que someter a las mismas leyes y a las mismas situaciones y a los mismos juicios que se va a someter Rusia. Y entonces a Rusia le van a acusar a Putin de los crímenes de guerra que ha cometido en Ucrania. Pero evidentemente Putin va a decir, ok, yo acepto que me sometan a mí a esos juicios si también les van a someter a la OTAN y a Estados Unidos a juicios por crímenes de guerra en Libia, en Siria, en Irak, en Afganistán, en Yemen
en Etiopía, en Somalia, solamente en el gobierno de Obama, Estados Unidos tenía 16 guerras. 16 guerras. La OTAN atacaba en 16 guerras. Y luego, en la época de Donald Trump, ya se iba a una guerra con Corea del Norte. Y después se fue a una guerra económica con China. Y por supuesto, le hizo un bloqueo a Venezuela. Y ese bloqueo a Venezuela produjo una crisis económica monstruosa y 4 millones de venezolanos salieron despavoridos de Venezuela por la crisis económica y por la amenaza de invasión de Estados Unidos, por la amenaza de guerra. Queda entonces el gran problema de definir si Zelensky, un cómico, fue en realidad un estúpido, como lo fue Abdalá Bucaram en Ecuador. Queda por definir si Putin, un espía de la KGB, es un criminal de guerra y un hombre que hizo una maniobra equivocada al hacer guerra con su propio país, el país más hermano, más similar que tiene, Ucrania. Es como que se arme una guerra en la familia, marido y mujer, y se comiencen a dar tiros y balas dentro de la casa. Es una cosa horrible. Los hijos, los demás, todo el mundo está aterrado. Los mismos ucranianos, los mismos rusos dicen: no es posible. ¿Cómo voy a ir a matarle a una mujer ucraniana si las mujeres ucranianas son las más lindas que existen en todo lo que fue la ex-URSS? Y las mujeres rusas van a decir: pero si los hombres ucranianos son los más gentiles, los más bien parecidos, nosotros los rusos somos todavía rudos, campesinos, cosacos. Allá ya son gente más educada, más refinada, más elegante. ¿Cómo voy a ir a atacar a mi propia gente? Pues es una locura de Putin. Pero nos queda entonces la gran estupidez de la Comunidad Económica Europea y la gran estupidez de la OTAN, que va a buscarle guerra a China, que va a buscarle guerra a Irak, que va a buscar guerra a Afganistán, que va a buscar guerra a Siria, que va a buscar guerra a Libia, a Somalia, que va a buscar guerra a Yemen. Donde quiera anda buscando bulla. Y ahora es culpa de la OTAN, que le dijo a los ucranianos: ok, vengan a ser parte de la Unión Europea, pero ¿por qué no se pasan a la OTAN? Y claro, nos van a dar todos los secretos que les han enseñado los rusos, nos van a enseñar cómo se arman los aviones, cómo se arman las bombas, cómo son los puentes, cómo son los caminos, y después les atacamos a los rusos. O por lo menos les vamos a hacer tener miedo. Pero Putin tenía armas hipersónicas que pueden viajar indefinidamente, salir de Moscú, ir por la Antártida y llegar a Washington, sin que puedan los norteamericanos hacer nada para impedirlo, porque viajan a 27 veces la velocidad del sonido y pueden volar indefinidamente y borrar y burlar todas los radares y todas las trampas que se le pongan. Tiene submarinos, drones que pueden navegar por el Océano Pacífico indefinidamente. Son nucleares que pueden llegar a cualquier parte del mundo desde el fondo del mar. También tiene GPS, también tiene satélites. Y estas armas, incluidas las armas nucleares, ponen a Rusia como el peor adversario militar para cualquier país del mundo, sea China, sea Estados Unidos, sea la OTAN. ¿Y por qué Rusia es un país que solo vive para la guerra?
porque fue hecho a base de la guerra, siempre vivió de la guerra, nunca dejó de estar en guerra, jamás ha existido sin la guerra. Todos los monumentos que hay en ese país son solo sobre la guerra, son solo sobre generales, sobre héroes militares. No conocen otra cosa que la guerra, porque tienen que defender las fronteras más grandes del mundo, del país más grande del mundo, país que es el doble del tamaño de Estados Unidos, país que es casi el doble del tamaño de Europa, país que es casi el doble del tamaño de Australia, casi el doble del tamaño de Canadá. Entonces, un país que tiene que defender tan grandes fronteras, solo puedes vivir pensando en la guerra, y por eso es tan peligroso Rusia. Muchas gracias.